Hola, saludos. Mi nombre es Samuel Chicas y quiero compartir con ustedes algunos temas sobre la renovación carismática de nuestra iglesia. Y hay un nombre que para muchos de nosotros como que no lo mencionamos, aunque pertenezcamos a la renovación carismática, que es el bautismo en el Espíritu Santo. El Papa Francisco nos dio o nos mandó que hiciéramos que en las parroquias, en las iglesias, en las escuelas, se diera el bautismo en el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu Santo se puede conocer como de dos diferentes formas. Una es bautismo en el Espíritu Santo, que es como el Señor lo dice, y la otra es efusión del Espíritu Santo. Dentro de la renovación carismática, nosotros tenemos un momento de la fusión del Espíritu Santo. Y ahí es donde se clama al Espíritu Santo y pedimos que descienda con poder. El bautismo en el Espíritu Santo lo vamos a llamar así porque tenemos a veces desconfianza del nombre, porque a veces nosotros nos podemos confundir con el bautismo de agua o el bautismo cuando nosotros somos niños y nos bautizan como católicos, o algunos hermanos lo bautizan ya cuando tienen una cierta cantidad de años. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es diferente. El bautismo con agua o el bautismo que nosotros recibimos por primera vez es el bautismo que nos hace partícipe de la herencia del Señor. Entonces, hijos del Padre y hermanos de Jesucristo. Comenzamos a formar parte de la familia cristiana. Pero el bautismo en el Espíritu, la mayoría de personas lo reciben ya cuando tienen una edad madura, cuando ellos sienten en su corazón de buscar a Dios. Y en esa búsqueda de Dios, nosotros a veces nos encontramos con situaciones o momentos difíciles y no encontramos qué hacer. Hace unos años yo me encontré con la renovación carismática. Y cuando fue el momento de la fusión del Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu, yo no sabía qué hacer. Porque no entendía, no comprendía. Pero realmente el bautismo en el Espíritu Santo es un momento fuerte, es un momento donde el Espíritu Santo desciende sobre la persona y lo llena con su gracia, con dones y carismas. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 32 y 33, dice Juan dio el testimonio diciendo: he visto al Espíritu Santo que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel de quien veas que baja el Espíritu Santo y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Hermano, cuando Juan dice que él no lo conocía, porque Juan aún todavía no había tenido la posibilidad de encontrarse con Jesús. Pero cuando Jesús es bautizado por Juan, hay un momento trascendente en la vida de Jesús. Es un momento cuando después de allí dice la palabra de Dios que Jesús fue enviado al desierto y fue tentado por el demonio. Pero antes de que Jesús sea enviado al desierto, el Espíritu Santo lo llena, lo capacita, aunque Jesús, siendo hijo de Dios, para que nosotros podamos comprender como seres humanos cuál es el proceso que nosotros tenemos que seguir para poder nosotros caminar y no tropezar en las tentaciones, es primero, antes de nosotros servir o antes de nosotros caminar en las cosas de Dios, nosotros tenemos que ser llenados, sumergidos completamente en la gracia y la presencia del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es una fuerza que viene de Dios. Es una fuerza que en el momento cuando nosotros recibimos esa presencia, sentimos que nosotros perdemos toda fuerza y que Dios tiene el control completamente de nuestra vida. No es que nosotros vamos a hacer cosas extrañas, no. Pero en ese momento, cuando el Espíritu de Dios, por segunda vez, después del bautismo que nosotros hemos recibido en la iglesia, viene a nosotros, es cuando nosotros nos capacita
Y muchos de nosotros, después de ese bautismo en el Espíritu o de esa experiencia de Dios, decidimos nosotros cambiar de vida, dejar vicios, dejar muchas cosas. Si no estamos casados, entonces comenzamos a tomar una decisión de tomar el sacramento del matrimonio, porque nosotros sentimos de que algo no está bien. Y es el Espíritu de Dios que viene sobre nosotros y nos clarifica, nos enseña a nosotros si está bien o estamos mal. Entonces, dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 3, versículo 16, dice, declara Juan, dice que todo. Yo los bautizo con agua, pero está a punto de llegar alguien que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Palabra de Dios. Esa palabra es hermosa. Es una palabra hermosa que a nosotros el Señor nos enseña de que nosotros, para poder servirle a Dios, para nosotros poder caminar y hacer la voluntad de Dios, es necesario que nosotros seamos sumergidos en su Espíritu. El Espíritu de Dios es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que nos capacita a nosotros, que nos enseña a nosotros, que nos habla a nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que tener una mente abierta, un corazón abierto, dispuesto a que Dios venga sobre nosotros, el Espíritu de Dios, y nos enseñe, nos capacite, nos muestre cuál es la parte de nosotros que no está bien. Muchos de estos elementos se han perdido dentro de la renovación. Muchas veces en los retiros de iniciación donde se clama el Espíritu Santo, se dan retiros como express. Los temas se dan rápido. No hay momentos de oración, no hay momentos de alabanza. Para que esto de lo que yo les estoy hablando se lleve a cabo, es necesario tener momentos de oración fuerte. Es necesario tener momentos de silencio, momentos donde nosotros podemos encontrarnos con Dios. Porque día con día nos encontramos con el mundo. Y muchas veces lo que hay dentro de nosotros, en nuestra mente, son cosas del mundo y no hay cosas de Dios. Entonces, cuando Dios llega a nosotros, para nosotros es extraño. Aunque nosotros seamos hijos de Dios por el bautismo, el Espíritu de Dios ya está en nosotros, pero nosotros no le permitimos al Espíritu de Dios que haga lo que Él quiere hacer en nuestra vida. El Espíritu de Dios debería, para nosotros los católicos carismáticos, de actuar con poder después de un retiro de iniciación. Nosotros decimos, ya tuve un encuentro con el Espíritu Santo, un encuentro con Dios, pero nuestra vida no cambia, nuestra vida sigue igual. Es necesario que nosotros le pidamos al Señor que nos bautice con su Espíritu, o sea, que nos dé la gracia de nosotros poder entender cuál es el camino que Él quiere que nosotros tomemos. Dice la palabra de Dios de que Jesús nos va a bautizar a nosotros con el Espíritu Santo. Y ese bautismo en el Espíritu Santo ocurre cuando hermanos en fe imponen sus manos y claman al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Hermanos, esto es una experiencia maravillosa, una experiencia que a uno le cambia la vida. Yo no sé si tú has experimentado esta maravillosa experiencia del Espíritu de Dios. Algunos lo conocen como bautismo en el Espíritu, otros lo conocen como efusión del Espíritu Santo. Pero yo te digo de que si tú estás dentro de la renovación y aún todavía no has experimentado ese poder de Dios, el Espíritu Santo actuando en ti, o si tú no participas en ningún grupo o tampoco participas en alguna iglesia y nunca has experimentado el poder de Dios a través del Espíritu Santo, yo te invito a que busques los grupos de oración, porque en los grupos de oración hay una presencia de Dios grande. Dice la palabra de Dios, cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí estará Él. Dios es fiel a su palabra, y si nos reunimos en su nombre y clamamos en su nombre, vamos a recibir lo que Él quiere en su nombre. Y todo lo que recibe en el nombre de Jesús es para edificación de su iglesia. Yo te voy a invitar en este momento, no sé a qué hora vas a ver este video, no sé dónde lo vas a ver, tampoco sé que si estás pasando dificultades en tu vida, pero yo te voy a invitar que en este momento cierres tus ojos. Y si no has tenido esta experiencia del Espíritu de Dios, clama. Jeremías dice, clama a mí que yo te responderé. Cuando tú le clamas a Dios
con un corazón abierto, con un corazón decidido, Dios responde a tu plegaria. Si tú quieres encontrarte con Dios, si tú has buscado de Dios y no encuentras respuesta, yo te voy a decir que no la vas a encontrar en las iglesias, no la vas a encontrar, porque las iglesias te ayudan en cierta parte, pero el único que te da la experiencia de esa apertura en tu corazón es Dios a través de su Espíritu. Por eso hoy vamos a clamar en un momento al Espíritu Santo para que bendiga tu vida, bendiga tu corazón, bendiga tu familia y que te dé fuerza, te dé la capacidad para seguir caminando, y que ese bautismo en el Espíritu o una efusión del Espíritu sea para ti una bendición. Padre Celestial, en este momento yo te pido en el nombre de Jesús que envíes tu Espíritu, Señor, sobre esta persona que en este momento, Señor, están viendo este video. Señor, para ti no hay distancias, para ti no hay tiempo. Todo, Señor, es posible para ti. Todo esto te lo he pedido, Señor, en el nombre de Jesús, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga, que tenga un buen día. Y si te gusta este video, compártelo para que otras personas sean bendecidas. Amén.